Profesora Luz, Diga. ¿estamos listos? ¿El profesor Carrasquero está listo? Me dice cuándo comienza. Ya, sí lo sea. Profesor, un momentico. Dele. Inicie. Buenos días. Acérquese un poquito más. Gracias por en esta oportunidad tenemos profesionales al doctor Francisco López Carraquero. El doctor Francisco López Carraquero es licenciado en química de la Universidad de Venezuela, doctor en química en la Universidad de Cataluña, España, profesor titular del Departamento de Química, Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, coordinador del grupo de primeros de la Universidad de los Andes. Con ustedes, entonces, queda la interesante charla del doctor Francisco López Carraquero. Adelante, profesor. Gracias, profesora, por la presentación. ¿Ya puedo empezar a compartir la pantalla? Sí, puede alejar un poquito a su otro dispositivo y puede iniciar entonces. Sí, tengo que alejarlo porque está se metiendo oye, un ruido de feedback. Vamos a ponerlo bien lejito. Ok. Bien. Usted dice, profesor. Ya puede iniciar cuando usted lo desee. Ya puedo empezar. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un placer realmente estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de compartir algunos resultados de nuestra última publicación, que es el efecto del disolvente en la síntesis y en la capacidad de hinchamiento, morfología y otras propiedades de hidrogeles de poliacrilamida. Este es un tema que no es un tema sencillo, ya que el efecto del solvente de síntesis en las propiedades de los hidrogeles es una propiedad que se ha estudiado muy poco. Y los reportes de la literatura son bastante escasos. Profe, esto me va un poco lento. No, ok, ya me cambió. Para los que son nuevos o que no conocen muy bien el área, voy a explicarles muy brevemente lo que es un hidrogel. Un hidrogel es un polímero entrecruzado que tiene la capacidad de absorber agua y soluciones acuosas en su estructura, normalmente sin romperse, hasta que alcanzan el equilibrio físico-químico. Esto lo podemos ver en el esquema que tenemos en la figura de arriba. Yo no sé si ven la flechita, pero tenemos acá un hidrogel seco. Un hidrogel seco es lo que se denomina un cerogel, es un material rígido que cuando lo metemos en agua, él empieza a hinchar, empieza a absorber el agua hasta que llega un momento en que ya no hincha más. Y entonces este material se convierte en un material flexible y suave. A nivel molecular, ¿qué es lo que está ocurriendo? Imagínense que tienen un polímero no entrecruzado y que además es soluble en agua. Ese polímero no entrecruzado, que además es soluble en agua, cuando nosotros lo ponemos en contacto con el líquido, las moléculas de agua empiezan a interaccionar con los grupos hidrofílicos del polímero. Lo rodean, lo solvatan y lo disgregan. Y el polímero finalmente se disuelve. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un hidrogel? En el caso del hidrogel,
las cadenas están amarradas, literalmente están amarradas. Entonces los dos primeros pasos ocurren, el agua interacciona con los grupos de las cadenas, comienzan a separarlas y eso lo que da es que lo que hace es que el polímero comienza a hincharse, pero no se puede disolver porque las cadenas no pueden separarse. Bien. ¿Cuáles son los factores que influyen en el hinchamiento de un hidrogel? Un hidrogel puede hinchar mucho o puede hinchar poco, pero ¿cuáles son los factores que influyen en esta propiedad de hinchamiento? Bueno, lo primero es su estructura. El polímero tiene que tener un carácter hidrofílico, es decir, debe contener en su estructura grupos como ácidos carboxílicos, ácidos sulfónicos, amidas, grupos OH, etc. Mientras más hidrofílico, más capacidad de hinchamiento va a tener ese material. El otro factor muy importante es el grado de entrecruzamiento. Cuando tenemos un polímero muy entrecruzado, es decir, que las cadenas están muy amarradas, el polímero va a hinchar poco. Sin embargo, si el polímero tiene un grado de entrecruzamiento moderado o pequeño, el polímero va a hinchar muchísimo. Otro factor que es el que nos interesa hoy son las condiciones de preparación o las condiciones de síntesis. Las condiciones de síntesis, las condiciones que utilicemos nosotros en la síntesis, van a influir mucho en el grado de hinchamiento que van a tener estos hidrogeles posteriormente. Entonces, en la síntesis, en estas propiedades influyen el iniciador, el pH, la temperatura, la concentración de los monómeros, del monómero o los monómeros que tengamos en solución, y el disolvente. Los cuatro primeros han sido estudiados y han sido reportados extensamente en la literatura. Sin embargo, el efecto del solvente, que es el tema que nos interesa hoy, ha sido el menos estudiado. Por último, el grado de hinchamiento que alcanza un hidrogel cualquiera también va a depender del medio donde va a interactuar. Si lo tenemos en agua pura, va a hinchar de una manera. Si lo tenemos en una solución que tiene un determinado soluto, pues el hinchamiento puede ser diferente. ¿Cómo se cuantifica el hinchamiento de un hidrogel? El hinchamiento de un hidrogel se cuantifica por su índice de hinchamiento, que no es otra cosa que el peso húmedo del hidrogel menos el peso seco, dividido entre el peso seco multiplicado por 100. Bien, dicho esto, les voy a hablar un poco de lo que nos motivó a nosotros a hacer esta investigación. En un trabajo anterior nosotros estuvimos sintetizando unos hidrogeles de acrilamida con ácido itacónico y con ésteres del mismo ácido. Y probamos diferentes solventes. Ahí nos dimos cuenta que los hidrogeles que sintetizábamos en agua etanol hinchaban mucho más que aquellos que estaban sintetizados en agua sola a la misma, pero con las mismas condiciones. Fíjense, por ejemplo, acá, con el ácido itacónico, este hincha 37.400 cuando se sintetizó en agua etanol, y en agua solamente hinchaban 18.300. Bueno, para ese momento, ya teníamos algunas ideas de qué es lo que estaba ocurriendo. Algunas ideas, algunas hipótesis de cuál era el efecto del solvente. Sin embargo, todavía no estamos completamente claros. Conversamos con algunos colegas, particularmente con la doctora Blanca Rojas. Ella nos dio algunas sugerencias que fueron muy útiles en este trabajo y nos pusimos a revisar en la literatura. En la extensa literatura que hay sobre hidrogeles hay muy pocos artículos que hablan sobre el efecto del solvente sobre el hinchamiento de estos materiales en particular. Y de esos artículos que hay, la mayoría tienen una información que es muy poco relevante. De todos ellos nosotros escogimos estos cuatro que nos parecieron que tenían un aporte importante para lo que nosotros queremos, que son el artículo de Fenn y el artículo de Tokuyama, que ellos trabajaron con
la isopropilacrilamida. Y ellos probaron solventes, mezclas de solventes y solventes puros. En el caso de Tokuyama, él trabaja con solventes puros, solventes orgánicos y agua. Y Feng trabajaba con mezclas. En ambos casos, ellos concluyen que los solventes que contienen agua eran los que conducían a que el hidrogel hinchara menos. O sea, cuando tenían solventes orgánicos, el hidrogel hinchaba más. Luego tenemos el trabajo de García Sánchez y Cortés Ortega, donde ellos trabajaron con hidrogeles de acrilamida y en soluciones acuosas de etanol. Y ellos consiguen que hay una relación, una correlación entre el contenido de etanol y el tamaño de poro, y no solamente el tamaño de poro, sino con el hinchamiento. Y finalmente está el trabajo de Rafael Moreno, donde la profesora Blanca también es coautora, donde ellos proponen de alguna manera que el grado de hinchamiento del polímero del hidrogel va a depender de la interacción con el solvente. Y una cosa interesante que proponen ellos es que el alcohol puede producir la precipitación del hidrogel, o bien puede actuar como un agente de transferencia de cadena, idea que a mí me parece que es bastante correcta. Bueno, nosotros nos quedamos básicamente con los dos planteamientos, el planteamiento de García Sánchez y Cortés Ortega y el planteamiento de Rafael Moreno y sus colaboradores. Entonces, nos planteábamos la siguiente pregunta: ¿puede el alcohol actuar como agente de transferencia de cadena, como como agente de transferencia de cadena, o inducir la precipitación del polímero o del gel, reduciendo el grado de polimerización, el grado de reticulación, como propone Moreno? O también que el alcohol afecte la morfología y el tamaño de los poros del hidrogel, y eso afecte de alguna manera el hinchamiento del hidrogel. Partimos de estas dos ideas, pero además nos gustó la idea de Tokuyama y de Feng de trabajar con otros solventes que no fueran alcoholes. Entonces incorporamos a nuestro trabajo el efecto de utilizar dimetilsulfóxido también como un componente en la investigación. Bueno, para ello nos armamos nuestro proyecto de síntesis, y entonces lo que decidimos fue coger mezclas de agua etanol y mezclas de agua dimetilsulfóxido como disolventes. Utilizamos relaciones molares, relaciones en volumen de 100 a 0 a 20-80 en ambos casos. Trabajamos con aproximadamente un gramo de acrilamida, un 1% del iniciador, que es persulfato de amonio, y un 1% de la metilenbisacrilamida, que es el agente entrecruzante. Todos estos elementos se meten en un tubo de ensayo y se calientan por 24 horas a 60 grados para producir el hidrogel. Una cosa muy importante, aquí utilizamos siempre una cantidad de solvente que es exactamente 10 mililitros por gramo de monómero, para que no tengamos el efecto de la concentración como un factor adicional que nos pudiera afectar el hinchamiento. Bueno, estos hidrogeles se obtienen, una vez que se tienen como una gelatina grande. Yo no sé si ven la flechita todos acá. Un hidrogel grande es como una gelatina, es un material muy blando, como les dije, los hidrogeles son blandos y suaves. Entonces, esto se mete en agua durante bastante tiempo, el agua se va cambiando para purificarlo y que el material quede libre de impureza. Una vez que tenemos esto, el material se corta en discos. Y luego que se corta en discos, se pone a secar. El proceso de secado puede durar varios días. Y con estos hidrogeles que secamos son con los que vamos a hacer todas las pruebas con las que vamos a trabajar. Aparte de eso, hicimos 2 series de polímeros, exactamente en las mismas condiciones, con agua etanol, agua dimetilsulfóxido
una relación exactamente de 1 gramo por 10 mililitros de solvente. Utilizamos persulfato de amonio como iniciador, pero en este caso no se utiliza el agente entrecruzante. Entonces, una vez que se obtiene el polímero, después de 24 horas a 60 grados, el polímero se precipita utilizando acetona. La idea de hacer el polímero es determinar el peso molecular del polímero. Porque si conocemos el peso molecular del polímero, como está hecho exactamente en las mismas condiciones con las que trabajamos para los hidrogeles, digamos, la masa molar del polímero puede ser comparable de alguna manera al del polímero entrecruzado. Bien, una vez que tenemos todos los hidrogeles y los polímeros purificados, empezamos a caracterizarlos. Lo primero que hacemos es determinar el rendimiento, a ver cómo afecta el solvente el rendimiento del material. En el caso de los hidrogeles, determinamos el hinchamiento máximo, que es la propiedad que más nos interesa medir. ¿Cuánto hincha el hidrogel en función de la mezcla de solventes que estamos utilizando? Luego medimos el índice de penetración. El índice de penetración lo que se hace es tomar el hidrogel hinchado, y ese hidrogel hinchado se pone un penetrómetro y se penetra con una aguja. Mientras mayor es el grado de penetración, pues nosotros podríamos suponer que la masa molar de ese hidrogel va a ser menor. Ok, esto sería como una medida indirecta entre comillas, del peso molecular. Y finalmente se estudian por microscopía electrónica de barrido para ver cuál es la morfología y medir los tamaños de poro, precisamente para saber si existe alguna relación entre el grado de hinchamiento y el tamaño del poro. En el caso de los polímeros, pues bueno, por supuesto, medimos el rendimiento, vemos si los rendimientos de los polímeros son comparables a los rendimientos de los hidrogeles y se mide su viscosidad. Con las medidas de viscosidad nosotros podemos determinar el tamaño molecular de ese polímero. Podemos determinar pues el peso molecular viscoso. Ok, una vez hecho todo este plan, comenzamos a trabajar en la caracterización y lo primero que hacemos es el estudio de hinchamiento de los hidrogeles utilizando agua. Lo que se hace es tomar el cerogel, se mete en agua y se toma el peso que va adquiriendo el hidrogel con el tiempo, hasta que el hidrogel alcanza peso constante. Una vez que tenemos peso constante, suponemos que ya estamos en el grado máximo de hinchamiento, y estos estudios con el tiempo, estos estudios cinéticos, si se puede decir así, nos permiten determinar las curvas de hinchamiento de estos materiales. Aquí podemos ver claramente que dependiendo de estos números que tenemos aquí a la derecha, aquí hay un error, este 7 no va. Esta es la relación 60-40, relación 70-30, relación 80-20, etc. Lo que podemos ver aquí es que la relación molar de agua, etanol, varía el grado de hinchamiento del polímero, donde el grado de hinchamiento máximo lo tienen los polímeros que se sintetizaron en una mezcla agua-etanol de 60-40. Y el grado de hinchamiento que tienen estos hidrogeles es aproximadamente es un poco menos de 2500. En el caso de los hidrogeles sintetizados en agua, dimetilsulfóxido, el caso es diferente. El que más hincha es el que tiene mayor contenido de dimetilsulfóxido, y a medida que disminuimos el contenido de dimetilsulfóxido en la mezcla de solvente, el grado de hinchamiento va a ser menor. La otra cosa que podemos notar en esta curva es que el grado de hinchamiento que alcanzan los hidrogeles en las mezclas de agua dimetilsulfóxido son mucho mayores que las que se alcanzan en agua etanol. Fíjense que aquí el grado de hinchamiento llega aproximadamente a, bueno, un poquito menos de 6000. Entonces tenemos grado de hinchamiento mucho más grande con el dimetilsulfóxido que con el etanol. Sí, con la mezcla de agua etanol. Recuerden que estamos hablando del mismo hidrogel.
Es la misma, la misma acrilamida entrecruzada, lo que pasa es que en un caso el hidrogel tiene una característica, en un caso tiene otro. Estas diapositivas se me están pasando solas. Bueno, aquí en esta tabla que les muestro a continuación están todos los resultados obtenidos para los polímeros sintetizados en las mezclas de agua-etanol. Está el rendimiento, la viscosidad que alcanzan estos polímeros para cada una de las mezclas. Por supuesto, estas tablas no las vamos a discutir porque estas tablas son muy largas. Lo que vamos a hacer es que vamos a desglosar los resultados uno por uno. Aquí tenemos los mismos resultados, pero para las mezclas de agua dimetilsulfóxido. Me perdonan que aquí se me olvidó traducir la lámina. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué relación hay entre el rendimiento del hidrogel y la relación molar solvente, agua dimetilsulfóxido o agua etanol en los dos casos, ¿ok? Bien, en esta tabla les muestro la relación que hay entre el rendimiento, el hinchamiento y la relación molar agua-etanol para todos los hidrogeles obtenidos. Si nos fijamos en la primera columna, en la primera fila de la columna, vemos que todos los hidrogeles obtenidos con relaciones molares entre 100,0 y 60,40 tienen rendimientos cuantitativos, es decir, un rendimiento del 100%. Lo mismo ocurre con el polímero, también tienen rendimientos del 100%, pero a partir de esa relación el rendimiento comienza a bajar. En el caso del hidrogel, comienza con una disminución regular del rendimiento. Mientras que en el polímero se nota una disminución, aunque no se ve ninguna regularidad, ninguna secuencia regular de disminución. Por otra parte, los índices de hinchamiento, ¿cómo son en este caso? Los índices de hinchamiento, cuando el polímero hincha en agua sola, tiene un hinchamiento de 1449. Al añadir etanol al solvente, el grado de hinchamiento que alcanza ese hidrogel aumenta a 1618, después a 2049 y después alcanza su máximo hinchamiento cuando tiene una relación de agua-etanol de 60-40, que es de 2175. A partir de ese momento, el grado de hinchamiento disminuye progresivamente, igual que como lo hace el rendimiento del hidrogel. De hecho, la textura de estos hidrogeles obtenidos con relaciones de 50-50 en adelante son como unas películas bastante, bueno, como definía uno de nuestros colegas, desparramadas. Mientras que los polímeros que se obtienen con rendimientos altos son unos polímeros rígidos en forma de disco y son translúcidos. Estos resultados los podemos ver muy bien en la siguiente gráfica. Aquí tenemos que el hinchamiento, son las esferas azules. Aquí vemos que el hinchamiento va creciendo hasta alcanzar un máximo a una relación de 40-60, esta es la proporción de etanol, la que tenemos en el eje de las X, y el rendimiento hasta 40-60 es del 100%, aquí no tenemos ningún tipo de relación, pero sí podemos ver que a partir de ese momento, tanto el hinchamiento como el rendimiento bajan de la misma manera. Hay una relación directa, entonces, entre el contenido de alcohol y el hinchamiento. Pareciera que un contenido muy alto de etanol disminuye la capacidad de hinchamiento de ese material. ¿Qué puede estar ocurriendo allí? Bueno, puede ser que el etanol esté de alguna manera precipitando el polímero o afectando o actuando como un agente de transferencia de cadena. ¿Qué pasa cuando tenemos los
hidrogeles sintetizados en agua dimetilsulfóxido. Cuando sintetizamos los hidrogeles en agua dimetilsulfóxido, el rendimiento, aquí en la primera columna, en la primera fila claro, lo pueden ver, tanto el rendimiento del hidrogel como el rendimiento del polímero, que es la columna que está abajo, siempre son del orden del 100%. O sea, no hay un efecto de la relación molar con el rendimiento de la reacción. Y claro, el dimetilsulfóxido es un buen solvente para la acrilamida, y entonces no ocurre la precipitación, o digamos, no ocurre una disminución del rendimiento ni nada por el estilo. Ahora, ¿qué pasa con el grado de hinchamiento? El grado de hinchamiento en agua, ya les dije, 1449. Cuando empezamos a añadir dimetilsulfóxido, el grado de hinchamiento comienza a aumentar. Él aumenta a 2101 y después se mantiene alrededor de 2400, hasta una relación de 40-60, que parece ser una relación muy importante en esto, porque normalmente nos queda en este punto. Y a partir de ahí hay una pequeña disminución en el grado de hinchamiento, y después el hinchamiento se dispara a 3500, 5050 y 5400 y algo. ¿Ok? Ya, que esto se me está yendo la presentación acá. Bueno, ya vimos cuál es la relación entre el rendimiento y el grado de hinchamiento de estos materiales. Ahora vamos a ver cómo afecta la relación agua-etanol, el tamaño molecular del material. Como les dije al principio, nosotros no podemos medir el peso molecular de un hidrogel, pero sí lo podemos medir en el polímero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si nos fijamos en la última fila de esta tabla, tenemos los pesos moleculares, los valores de viscosidad intrínseca de los polímeros obtenidos. Aquí vemos que el polímero obtenido en agua tiene una viscosidad intrínseca de 6,63. A partir de ahí, en lo que empezamos a añadirle etanol, el peso molecular, la masa molecular o la viscosidad intrínseca, las tres, caen de una manera violenta. O sea, caen de 6,63 a 0,8, y a medida que añadimos mayor cantidad de etanol en la mezcla del solvente, el peso molecular va disminuyendo. Esto sugiere de alguna manera que pudiera estar ocurriendo allí un efecto de transferencia de cadena, aunque yo no descarto que también el polímero pudiera estar precipitando. ¿Qué pasa cuando medimos los índices de penetración? El índice de penetración del hidrógeno, cuando tenemos agua pura, es de 96, pero cuando le ponemos etanol a la solución de síntesis, pasa a 102, 261, y al final el índice de penetración es completo, lo que quiere decir que ya las propiedades mecánicas de ese material son muy bajas, y si las asociamos con el peso molecular, pues quiere decir que ese hidrogel de alguna manera es más pequeño, entre comillas, que el que se obtiene en agua pura. Para los que no están muy familiarizados, bueno, aquí volvimos otra vez, que se me están yendo las diapositivas por delante. Ok, ¿cuál es la relación del tamaño molecular ahora con los hidrogeles obtenidos en agua dimetilsulfóxido? Vámonos a las últimas dos líneas de la tabla. Aquí tenemos la viscosidad intrínseca de los polímeros obtenidos y tenemos el peso molecular, viscosidad promedio, que lo podemos obtener de la relación de Markov-Sakurada para la acrilamida, que la pongo aquí abajo en la diapositiva. Fíjense, vamos a hablar de peso molecular, que quizás se pueda visualizar mejor. El peso molecular en agua es de 1.110.000. Cuando empezamos a poner dimetilsulfóxido, el peso molecular aumenta. Aumenta 1.600.000, 1.500.000, 1.500.000, 1.300.000, hasta aquí. El peso molecular más o menos se mantiene.
En la relación 50-50 hay una pequeña disminución y a partir de allí el peso molecular de los polímeros cae en un orden de magnitud. Pasa de 1.000.000 a 500.000, 400.000 y 240 y tanto. En el caso del índice de penetración, el índice de penetración va a ir aumentando más o menos con la relación dimetilsulfóxido agua. Voy para atrás, que las diapositivas se me quieren ir. Aquí tenemos 88, 99, 96, bueno, más o menos, está entre 80 y 90, pero cuando llegamos a la relación 40-60, ya el índice de penetración es mucho mayor y cuando tenemos la mayor, el polímero que tiene el mayor hinchamiento, ahí tenemos penetración completa. En este caso sí podemos ver que hay una especie de relación entre el hinchamiento y el peso molecular obtenido para estos hidrogeles. Fíjense acá. El hinchamiento siempre son las esferas azules, ¿ok? En todas las gráficas. Aquí tenemos que el hinchamiento, inicialmente hasta una relación de 60-40, se permanece más o menos constante. El peso molecular disminuye ligeramente, pero a partir de la relación 50-50, el peso molecular decae fuertemente y ahí es donde aumenta el grado de hinchamiento de este material. Entonces, el peso molecular aparentemente tiene una influencia grande en la capacidad de hinchamiento de estos hidrogeles. Y fíjense una cosa, el peso molecular de estos hidrogeles obtenidos con dimetilsulfóxido es muchísimo más grande que lo que obtenemos cuando utilizamos como solvente de síntesis agua etanol. En el caso del agua etanol, los pesos moleculares son de 40 a 50.000, más o menos. Son los valores de viscosidad, son eso. Bueno, por último, una vez que tenemos estos resultados, decidimos estudiar la morfología de estos hidrogeles empleando técnicas de microscopía electrónica de barrido. Aquí les muestro las micrografías y los histogramas de los hidrogeles sintetizados con agua etanol. Si nosotros vemos, vemos las micrografías, podemos ver que en todos los casos la estructura o la morfología del hidrogel cambia con la estructura, perdón, con la composición molar del solvente de síntesis. Y también podemos ver que para una relación de 80-20 tenemos un tamaño de poro determinado. Para la 70-30 el tamaño de poro es mayor y para la 60-40 el tamaño de poro todavía es más grande. Eso lo podemos ver así desde el punto de vista cualitativo. Y aparte de eso, a partir de ahí el tamaño de poro comienza a disminuir. Bueno, aquí están los valores de las fracciones de tamaños de poro que tenemos acá, pero nosotros queríamos buscar un valor único que pudiéramos relacionar, digamos, el tamaño de poro con el grado de hinchamiento. Entonces se nos ocurrió definir lo que sería el tamaño de poro promedio y el tamaño de poro el promedio en peso y promedio en número. Igualito como hacemos los poliméricos con los pesos moleculares de los polímeros. ¿Cómo definimos nosotros el tamaño promedio de poro en número? Lo definimos como 1 entre la sumatoria de F sub I, que es la fracción de poro con un tamaño T sub I dividido entre T sub I. Y la fracción, y el tamaño de poro promedio en peso sería igual a la fracción de poros con un tamaño T sub I multiplicado por T sub I. Y ahí podíamos sacar también cuál es la dispersión de tamaño de poro, que simplemente es el cociente entre esos dos valores. Ahora fíjense en la tabla que tenemos más arriba. Aquí tenemos los grados de hinchamiento
que se obtienen para los hidrogeles obtenidos con agua etanol en función de su relación molar. Y vemos el tamaño de poros. Vean la columna del tamaño de poro promedio en peso. El tamaño de poro va creciendo exactamente en la misma proporción que va creciendo el grado de hinchamiento, obteniendo el mayor grado de poro cuando obtenemos el mayor hinchamiento en el hidrogel. Y a partir de ahí, el tamaño de poro disminuye de la misma forma que disminuye el grado de hinchamiento. Si nosotros vemos el gráfico, los dos gráficos, tanto el hinchamiento como el tamaño de poro, siguen exactamente las mismas tendencias. Las dos tendencias de las dos variables son exactamente iguales. Lo que quiere decir que en el caso del solvente agua-etanol, él influye en el tamaño de poro. Y el tamaño de poro que se obtiene para este hidrogel depende de, bueno, el tamaño de poro está relacionado con el grado de hinchamiento. Fíjense una cosa, aquí hay otra variable que tenemos que considerar. El peso molecular de estos materiales es mucho más pequeño que el peso molecular que se consigue con los polímeros obtenidos o con los hidrogeles obtenidos con agua dimetilsulfóxido. Pero aquí sí vemos claramente que hay una relación entre el tamaño de poro y el grado de hinchamiento. Aquí les muestro los histogramas y las micrografías de los hidrogeles sintetizados con agua de dimetilsulfóxido. Aquí también vemos que la morfología se ve muy afectada por el solvente, pero cuando hacemos los cálculos del tamaño de poro, no hay ninguna relación entre el tamaño de poro y el grado de hinchamiento. Aquí lo podemos ver. El hinchamiento es la curva azul y el tamaño de poro es esto. No hay ninguna relación. Aparentemente, el tamaño de poro para este tipo de polímero con este peso molecular no tiene influencia en, digamos, no es el factor determinante en el hinchamiento del material. Porque una de las cosas que se plantea muchas veces es que mientras más grande es el tamaño de poro, pues el grado de hinchamiento también aumenta. Y eso también lo hemos visto nosotros. Hidrogeles que tienen tamaño de poro mayores, el hinchamiento también va a aumentar. Bueno, por último, les voy a mostrar una comparación entre el grado de hinchamiento obtenido por los polímeros, por los hidrogeles obtenidos en agua etanol y por los obtenidos en agua dimetilsulfóxido. Los de agua etanol son las esferas rojas que tenemos aquí, y aquí podemos notar que el grado de hinchamiento obtenido para estos hidrogeles siempre va a ser menor que los que se obtienen para el dimetilsulfóxido. Por otra parte, el valor mayor que se obtiene de hinchamiento para el agua etanol es menor que para casi todos los grados de hinchamiento que se obtienen para el dimetilsulfóxido. Y por último, a partir de este valor crítico de la relación 40-60, hay una división, digamos, entre los dos comportamientos. En el caso del dimetilsulfóxido, el grado de hinchamiento aumenta, y en el caso del etanol, agua, el grado de hinchamiento disminuye. Pues bien, estos son los resultados que quería compartir, y les voy a mostrar ahora las conclusiones que podemos sacar de este trabajo. La primera conclusión es que el disolvente utilizado en la síntesis de hidrogeles influye fuertemente en el grado de hinchamiento, como ya lo vimos. El grado de hinchamiento no solamente está influenciado por la naturaleza de la mezcla, sino también por la proporción que tenemos de los solventes involucrados. En el caso del agua etanol, la relación molar que produce el mayor hinchamiento es 60-40, mientras que el mayor grado de hinchamiento en los hidrogeles de agua dimetilsulfóxido se produce para una relación de 80-20, es decir, con bastante dimetilsulfóxido. Aparte de eso, es el polímero que tiene, o el hidrogel que tiene
la menor masa molar. Ok, yo esto de la masa molar lo digo con mucho cuidado porque lo estamos midiendo de una manera indirecta. Bueno, lo que ya habíamos visto, los polímeros obtenidos, los polímeros obtenidos en agua de dimetilsulfóxido tienen pesos moleculares mayores que los obtenidos de la mezcla agua-etanol. Eso sí lo podemos decir con propiedad, son los polímeros. Las propiedades mecánicas de ambos polímeros, se me olvidó tratarlo un poquito más, pero bueno, las propiedades mecánicas siempre están disminuyendo. Lo vimos allí, ¿no? Pero no hice énfasis en eso. Las propiedades mecánicas, el índice de penetración va disminuyendo a medida que aumenta la cantidad de etanol o la cantidad de dimetilsulfóxido. ¿Qué es lo que está pasando allí? Hay una disminución de la masa molecular y probablemente eso es lo que está influyendo en que el valor de penetración, del índice de penetración, sea menor. Ok, el índice de hinchamiento máximo alcanzado por los hidrogeles en agua etanol está directamente relacionado, no solo con el rendimiento, sino sobre todo con el tamaño de poro. Eso fue un resultado que a mí me gustó muchísimo. Y hay una conclusión que nosotros sacamos, que es una conclusión muy nuestra, que es que el uso del tamaño de poro promedio permite obtener valores confiables y simplifica mucho el análisis cuando se trabaja con muestras que son de porosidad muy heterogénea. Y bueno, yo no quiero dejar o terminar este seminario sin agradecer a las personas que trabajaron conmigo en esto. Bueno, la primera es la doctora Mariela Lala, esto fue parte de su tesis doctoral. Ella llevó a cabo, bueno, no solamente muchísimos de los experimentos, sino también el diseño experimental y los objetivos de este trabajo. Colaborador nuestro, y bueno, que nos ayudó siempre con las ideas, sugerencias y preguntas. También quiero agradecerle al magíster Naín González, que él nos ayudó con muchos de los experimentos que se hicieron en este trabajo. Y quiero agradecer de una manera muy especial al doctor Andrés Eloy Mora, porque él fue quien nos llevó a cabo todos los estudios de microscopía electrónica de barrido en este trabajo. También quiero agradecerle, aunque no lo puse aquí, es un fallo mío, a la doctora Blanca Rojas por las sugerencias que nos dio al inicio de este trabajo, que nos orientaron muchísimo a la hora de hacerlo. Y bueno, no puedo dejar de agradecerle a la Universidad de los Andes y al CDCH de la ULA a través de los proyectos que nos financiaron este trabajo. Aquí les dejo una fotografía del rectorado de la universidad, una foto de de parte de nuestro laboratorio de polímeros y dos fotos de la Facultad de Ciencias con la Sierra Nevada atrás. Aquí está mi dirección de correo electrónico por si alguien quisiera contactarme en algún momento. Eso es todo, la verdad que muy agradecido por su paciencia y por estar aquí compartiendo este tipo de eventos. Y le agradezco también a los organizadores por haberme invitado a participar. Bueno, muchas gracias a Francisco por su ponencia, excelente. Y ahora, Francisco, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. Ok. Bueno, voy a comenzar a leer algunas todas las preguntas que te han enviado. Algunos me voy a permitir leerlo tal como están. No es exceso de confianza, sino que a nuestro amigo, el doctor Francisco López Carrasquero, de mucho cariño lo llamamos Pancho. Así es, ¿verdad, Pancho? Con tu permiso. Sí, creo que sí. Seguiremos llamando. Bueno, muchos años de amistad, colaboración. Comenzamos con una pregunta, un comentario de la doctora Blanca Rojas de Gascuec. Dice, excelente ponencia. Pregunta para Pancho.
¿En base a qué? Referencia, norma, etcétera, relacionan índice de penetración con el tamaño de las cadenas del polímero. Ok. Es intuitivo cuando uno tiene un material de mayor peso molecular, por lo general las propiedades mecánicas son más altas. Entonces, si las propiedades mecánicas disminuyen, muchas veces es debido a que el peso molecular es menor. No necesariamente tiene que ser así, pero los resultados en este caso pareciera que digamos, soportan esto. Y ¿qué es lo que está variando en el polímero cuando nosotros cambiamos la relación molar agua, el otro solvente? Está variando el peso molecular, que es la única variable que tenemos aquí. Al ir variando el peso molecular, pues el peso molecular va a disminuir las propiedades mecánicas, la disminución del peso molecular. No sé si te satisface, Blanca, la respuesta. Hola Pancho, excelente la ponencia de hoy. Gracias a ti, Blanca. Yo todavía me acuerdo del día que que además te fue a preguntar qué pasaba cuando teníamos etanol, porque nos bajaba el índice de hinchamiento. Tú nos diste una respuesta y en base a eso empezó todo, aunque tú no lo creas. Ella me lo preguntó cuando estaba trabajando con dimetilsulfoxi en realidad. Mira, Claro. Pancho, lo que pasa es que no estoy de acuerdo porque, por ejemplo, el poliestireno, que es vítreo, tiene un índice de penetración muy bajo. O sea, cuando estamos en estado vítreo, la penetración es muy poca. Claro. Y eso no tiene nada que ver con el peso molecular, o sea, con el tamaño de las cadenas. Claro. Pero fíjate una cosa, Blanca. Blanca, aquí no estamos en el estado vítreo, ya tenemos un material que está por encima de la temperatura de transición vítrea. Entonces yo creo que sí se pudiera, no es exacto, ¿sabes? No es exacto. Yo no sé mucho de propiedades mecánicas, tú debes saber mucho más de eso que yo, que soy químico. Tú eres ingeniero mecánico, ingeniero de materiales, y probablemente tengas razón, pero yo creo que en este caso sí se pudiera relacionar. Porque la única variación que tenemos aquí sería el peso molecular. No sé si quizás con el grado de hinchamiento, contenido de agua. No, está bien, o sea, ustedes intuitivamente lo hicieron así, pero no quería dejar ese concepto en el aire, pues no realmente no hay una relación directa. Para las nuevas generaciones no hay una relación. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Además, me encanta que me hagas esa observación, Blanca. Porque muchas veces uno utiliza términos o suposiciones que no son de la competencia de uno. Es más, a mí me da mucho miedo hablar de microscopía delante de los microscopistas. Yo soy un principiante que está... ¿Verdad, Caribay? No, pero está muy bien y estamos para ayudar con lo poco que sabemos nosotros, ayudar a los que saben un poquitico menos. Así es. Bien, si ya está... Ajá, mira, ahora de nuestro querido Marco Sabino, pregunta para Pancho. ¿Los aerogeles que usaron para medir el tamaño de poros fueron secados de manera natural o a través de liofilización? Ok, yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta, Marco. No, los liofilizamos. Se agarra el hidrogel, se hincha, y cuando se tiene el mayor grado de hinchamiento, entonces se liofiliza. Y luego después que está liofilizado, es que se hace la microscopía. Digamos que ahí está el tamaño de poro máximo que uno puede tener cuando lo hacen. Sí, bueno, Pancho, te hice la pregunta era para que justamente se aclarara un poquito cómo fue el protocolo, pues, para poder hacer la observación, ¿no? Porque, bueno, para información de todas las personas que están asistiendo al seminario, que, bueno, nuevamente te felicito por el seminario, pues. Bueno, muchas gracias, Marco. No, sabes que yo lo iba a decir en la presentación, pero se me hacía muy largo explicar todo ese protocolo y dije, bueno, ya si a alguien le interesa, ya me lo preguntará. Los microscopistas seguro que me van a preguntar eso.
Y como Marco tiene mucho tiempo utilizando la microscopía, es del grupo, es un microscopista, vamos a decirlo así. Bien, el segundo comentario es mío, donde te felicito y te agradezco por tu excelente charla. Unos resultados bien interesantes donde estás aportando sobre la influencia del solvente, sobre propiedades de los hidrogeles obtenidos. Te voy a enviar a tu correo mi dirección para ver si por favor me puedes enviar el último trabajo en el cual se basa esta charla, por favor. Bien, ahora Margarita, no sé cuál es el apellido de Margarita, dice, buen trabajo y excelente charla, Pancho. Gracias por la invitación, pero tuvo que salir. Espera, no te oí, Caribay, porque se me cortó el internet en este momento. Sí, cómo no, con gusto. Mira, de Margarita, que no pone su apellido, dice, buen trabajo y excelente charla, Pancho. Gracias por la invitación, tengo que salir. Ah, ya sé quién es esa Margarita. Margarita Murillo, una ex compañera de doctorado de Barcelona. Ah, qué bien, se saludaron, qué bueno. Naim dice, muy buena ponencia, profesor Francisco. La doctora Blanca Rojas saluda a Marco Sabino, uno de nuestros próximos ponentes. Carlos Rojas, el profesor Carlos Rojas, ya puede hacer su pregunta que quiere hacerla directamente. Adelante, Carlos. Hola, ¿cómo están todos? Sí, tengo una pregunta, Francisco. Cada vez estoy aprendiendo más sobre polímeros. Entonces, con tu charla sumé alguito, ¿ok? De lo poco que sabía. Bueno, muchas gracias, profesor. Mira, de todas maneras, me quedan algunas dudas. Por ejemplo, como estamos hablando de hinchamiento, yo me imagino directamente un cambio de volumen en vez de un cambio de masa. Se mide el hinchamiento por cambio de masa, me imagino porque las densidades son similares, o si no, me imagino que también sería muy fácil cambiar de masa a volumen sabiendo la densidad del polímero y del solvente. No sé, o tal vez porque la densidad de los polímeros y del agua son similares, vale la pena usar uno u otro. Esa sería una pregunta. Ok. ¿Le contesto de una vez o me va a hacer otra? Te voy a hacer otra, pero mejor me contestas esa porque la otra puede ser diferente. Sí, porque si no se me va a olvidar cuando me haga la segunda. Sí. Mira, nosotros el hinchamiento normalmente se mide en masa, se mide la masa del hidrogel, porque es lo más sencillo. Simplemente uno saca el hidrogel del recipiente y lo pesa. Se seca un poquito el agua superficial y entonces, a ver, yo no sé si están viendo la pantalla. Sí, sí. Lo que hace es que saca el material y lo pesa. Es mucho más fácil que estar midiendo el volumen, porque además a veces los hidrogeles hinchan tanto. Nosotros hemos tenido unos que hinchan 43.000 veces. Entonces medir el volumen ahí es bastante complicado. Ahora, si eso se hace en agua, uno podría transformar la masa en volumen simplemente multiplicando por la densidad. Porque la mayor cantidad de material que hay en el hidrogel es agua. Pero yo creo que la manera de hacerlo pesando es porque es por una cuestión experimental. Es mucho más fácil pesar que estar midiendo volumen, etcétera. Bueno, la otra pregunta, Francisco, es, tú usas el término morfología en el título de la charla, pero me perdí un poco con morfología. Usualmente por morfología yo entiendo forma. Entonces, inicialmente me imaginé la forma que iba a obtener la partícula de hidrogel, pero en tu charla veo que más bien te refieres a la forma de los poros. Sin embargo, no vi detalles sobre la forma de los poros. Los poros son cuadrados, son redondos, son
no vi ninguna alusión a la palabra forma. O sea, ¿qué estás entendiendo tú entonces por forma? Claro. O por morfología. Quizás quise ser más ambicioso de la cuenta al poner el término morfología y no haberlo dejado como yo quería inicialmente, que era solamente hinchamiento. Okay, porque realmente lo que nosotros nos interesaba más allí era el tamaño de poro. La morfología sí son diferentes, ¿no? Yo me imagino, los poros son distintos. Lo que pasa es que las láminas que, digamos, las micrografías que puse quizás no fueron las mejores, porque yo las tomé directamente del artículo. Quizás debería haber puesto las fotos originales y ahí se veía mucho mejor. Pero yo se las puedo mandar, profe. Chévere, chévere. Y algo que tiene que ver con eso es, si yo veo una foto, veo el poro. Entonces, las fotos son cosas bidimensionales, las imágenes son bidimensionales, lo que tú estás más pendiente son de cosas tridimensionales, como es el hinchamiento, el volumen. Entonces me pregunto, ¿cómo buscar una relación entre algo que yo veo bidimensional y algo que es netamente tridimensional? Entonces me pregunto, cuando uno ve la imagen, ve el poro tiene unos límites que son como unas rayitas blancas de los polímeros. Esa longitud de esas rayitas blancas, de alguna manera tiene que ver con el tamaño del poro. O sea, que si la rayita blanca entre dos nodos es grande, el poro seguramente va a ser grande. Entonces, alguien se hace o no se hace utilizar eso también como parámetro. O sea, ¿cuál es el largo? Digamos la figura C. Ahí se ve nítido que hay un punto, de un punto salen, digamos, 3 o 4, de un nodo salen como 3 cadenitas o ramitas blancas. Esa longitud se mide, o es un dato que pudiera ser importante o no, es la pregunta. Pues, buena pregunta. Yo eso no lo tengo muy claro. Yo me imagino que todo eso debe ser importante y yo pienso que estas fotos, digamos, estos estudios podrían aportar mucha mayor información. Lo que pasa es que nosotros no, como les dije al principio, no es mi tema, no es mi área. Nosotros utilizamos esto simplemente para ver cómo era el hinchamiento, pero ahí mis conocimientos de microscopía son escasos. Okay. Y otro comentario, digamos, con la foto C, se ve que lo que estamos llamando los poros son oscuros y los límites son blancos. Entonces, si uno esa imagen la convierte en una imagen de alto contraste y ve cuánta área es negra y cuánta área es blanca, de una vez, sin medir nada, tiene tamaño de poro. O sea, pudiera ser eso una metodología más sencilla. O sea, uno ve de mi imagen cuánta área es blanca y cuánta es negra y de ahí puede determinar. Bueno, eso te lo voy a agradecer. Le agradezco mucho esa sugerencia. Eso lo vamos a tomar en cuenta para trabajos futuros. Yo creo que a nosotros nos hizo falta un microscopista que nos ayudara en esto. Y creo que le hubiéramos sacado mucho más provecho a este trabajo. Bueno, ya tú sabes que estamos a la orden todo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Ya lo estoy anotando. Ok. Bueno, Francisco, esas eran las preguntas, comentarios. Gracias. Profesor, mira, Francisco y Carlos, quería añadir algo. Fíjate, nosotros hemos trabajado y tenemos unas cuantas publicaciones en colaboración con la doctora Blanca Rojas, colaborando nosotros con ella. También está el profesor Francisco, etcétera. Y hemos trabajado bastante tomando imágenes de barrido para efecto del estudio de los poros. Fíjense que, por ejemplo, creo que en la micrografía, en la A, los poros se ven negros. En cambio, en la C hay algunos poros que se ven que están grises. Y a veces hemos interpretado, claro, modificando, antes que alguien me vaya a decir, sí, pero inclinaste la muestra, sí, inclinando las muestras para ver si es efecto de la posición de la muestra con relación al haz y al detector,
de electrones secundarios que me está dando eso negro, o si en verdad son poros que están abiertos. Incluso nosotros hace tiempo hicimos un trabajo colaborando con la doctora Blanca Rojas, que estábamos por comprar el microscopio ambiental o de presión variable, y en una demostración pudimos ver cómo a medida que in situ le metíamos agua a la muestra, cómo se iban abriendo los poros. Y tenemos incluso un videíto que nos hicieron en fábrica cuando estábamos probando el equipo. Y fíjate, Carlos, lo que tú preguntabas, sí, estas imágenes son útiles porque, por ejemplo, son muy útiles para un polimerista porque nos dejan ver o les dejan ver cómo avanza o no el tamaño de poro, disculpen, a medida que en el gel de síntesis, por ejemplo, se está variando algún parámetro. Bueno, eso es un comentario, vamos a decir, en pro de los resultados que se mostraron. De todas maneras, Francisco, no importa que lo hayas tomado directamente, porque yo veo perfectamente lo que, o sea, se ve bien las imágenes. Quería leer un comentario adicional antes de pasar a otro comentario que está anterior, pero creo que vale la pena porque la doctora Blanca Rojas dice, para complementar la respuesta del doctor Carlos Rojas, dice lo siguiente: el precursor de los hidrogeles en nuestro grupo desde el año 2000, el doctor Isaac Atime, de la Universidad del País Vasco, nos enseñó a medir el hinchamiento también midiendo el diámetro y el espesor del disco que va hinchándose, y así tendría el volumen en el tiempo, con un vernier. Entonces, lo leo ahorita Claro. porque hay otras preguntas antes, otros comentarios, pero como este comentario está relacionado con lo que preguntó el profesor Carlos Rojas, me permití leerlo. Gracias. Bien, Claro. mira, aquí Norelsi, la profesora, estudiante, porque solamente dice Norelsi, dice: profesor, gracias por su presentación. Me gustaría saber la temperatura usada en los experimentos. Temperatura de síntesis. Dice, 60 grados. porque no sé a cuál otro experimento se puede. Polimerizamos a 60 grados. Norel, si estás por ahí, eso es lo que querías preguntar. Sí, esa era la pregunta, la temperatura de polimerización. Gracias. Sí, aquí se la pongo se la voy a poner en pantalla para que la vea. Aquí la tiene. 24 horas, 60 grados. Muy bien. Bueno, doctor Marco Sabino envía saludos y nos dice que ya está trabajando en la presentación. Bien. Y bueno, y le daba la bienvenida a la profesora Norelsi de la UDO, la profesora Blanca Rojas. Bueno, en este momento no tenemos más comentarios o preguntas para el doctor Francisco. Entonces, Sí. de verdad, Francisco, alias Pancho, muy querido y respetado por los que lo conocemos, muchas gracias por tu excelente presentación, muy didáctica, al igual que dijo el doctor Rojas, siempre hay detalles que uno aprende, y fue uno de estas charlas que bueno, nos deja conocimientos incluso básicos que sobre todo se nos olvidan. Y ahora, Bueno, dinos, por favor. no, también, no, que quería comentar, ya que comentan eso, mira, el material,
yo no sé si ustedes quieren, si lo quisieran utilizar para algún estudio o lo que fuera, está allí. Como te dije al principio, mis conocimientos de microscopía son básicos, son muy precarios, muy precarios. Yo hasta de tamaño de poro y ahí no pasaba. Pero si ustedes pueden sacarle mayor información, si a ese trabajo se le puede sacar un provecho mayor, sería bien bueno. Lo que pasa es que yo no sé cómo hacerlo. Para otras cosas. Yo diría en ese punto, Francisco Caribay, que lo que mencionaba Caribay, de hacer un experimento in situ, de cómo va produciéndose la hinchazón, es una cosa que vale la pena completar. Yo una vez traté de hacer algo con la profesora María Cristina Hernández de la Simón Bolívar, pero bueno, se nos fue el filamento y desde que no tenemos filamento no podemos continuar eso, pero espero alguna vez que tengamos eso y sería interesante de verdad, como lo mencionaba Caribay, tener una filmación de cómo va el cerogel creciendo, hinchándose a medida que le va poniendo agua in situ dentro del microscopio. Y otra pregunta que me hago tal vez es, tal vez con otro tipo de microscopía, sería tal vez interesante si se puede algo muy pequeñito como microscopía de fuerza atómica, de verdad tener un experimento in situ sobre el hinchamiento. Es comentario. Claro, ahí tendríamos que ver, Carlos, creo, es la parte de si el material es conductor o no, ¿te parece? No, yo digo con el presión variable. No, no, lo que tú dijiste ahorita de fuerza atómica. Fuerza atómica es para aislante. Ok. Bueno, creo que terminada entonces la charla, sus comentarios y preguntas, no sé si hoy la profesora Gloria Basanta no se pudo conectar, pero creo que está por ahí la doctora Linda Gil. Bueno, porque estos sistemas, así como lo meten, lo sacan a uno. A mí me pasó un par de veces. Pero bueno, queremos entonces invitarlos para la próxima semana. Está programada la charla del jueves 15 de octubre a las 10 de la mañana. Sería microscopía de fuerza atómica, alternativas para el análisis de precipitados nanométricos en aceros microaleados al vanadio, de Hervis Díaz de Sidor. Ya les mandaremos la información y nos vemos la siguiente semana, y en nombre de la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis agradecemos a nuestro invitado de hoy y a todas las personas que se conectaron. ¿Quién está? Profe Carlos, ¿me escucha? Están saliendo todos, pero se fue hasta Caribay, se fue Blanca, se fueron toditos. En estos días, ¿qué le pasó? Que nos quedamos esperando la